Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, bienvenidos a nuestra quinta unidad, en donde en esta quinta clase vamos a hablar sobre el inicio de las causas, los pasos a seguir mediante lo que es el trámite de denuncia, la guía para la intervención psicosocial, para la asistencia directa con personas víctimas de trata, las consecuencias de la trata en la vida de las personas, porque sabemos que la trata acarrea ciertas consecuencias, ¿sí?, negativas hacia las personas. Las actitudes, habilidades y conocimientos que son necesarios para realizar una intervención psicosocial adecuada con personas víctimas de trata. Guía para la entrevista de acercamiento que se inicia con las personas víctimas de trata. Bien, vamos a darle comienzo con respecto al inicio de las causas, donde la denuncia es la información primaria que se obtiene sobre la posible realización de un hecho delictivo que va a estar relacionado con la trata de personas. Y además sirve como detonante para el proceso de investigación. Y para conocer las diferentes fuentes de información, ¿no? En este caso de las víctimas, los testigos, ¿sí? De esa manera sirve. Bien, en donde el sistema judicial argentino, la denuncia se puede obtener por los siguientes medios, donde tenemos la denuncia directa, que puede ser dada por la víctima, por un tercero, ante la policía, la denuncia directa por parte de la víctima ante el Ministerio Público, un juez, la información policial. Bien, el trámite de la denuncia va a tener los siguientes pasos que se deben seguir, donde la persona denunciante debe ser puesta en conocimiento de las consecuencias legales de una denuncia falsa. Entonces es importante que ella sepa, ¿sí?, que hay ciertas consecuencias cuando es una denuncia falsa. Se debe requerir todo tipo de información útil para la investigación, ¿sí?, de los hechos que van a ser denunciados, en este caso la trata, ¿no? Poder, ¿no?, hacer manifiesto quiénes son los tratantes, cómo se maneja, cuántos son, en dónde, cómo, cuándo, ¿sí? Entonces es importante que se pueda recabar toda esa información. Pedir medidas de apoyo a la oficina de rescate de personas damnificadas, en este caso para hacer protección a la víctima. Pedir intervención del SENAF en el caso que el denunciante, ¿sí?, la víctima, sea extranjera y necesita el retorno a su país de origen, porque como hablamos anteriormente, el SENAF brinda ayuda voluntaria para que la víctima pueda retornar a su país de origen. Debe recabar información respecto a los daños materiales y morales para efectos en cuantificación de los hechos. Dar parte inmediatamente al UFACE, evaluar toda la información y definir lo urgente para poder actuar. En este caso es importante evaluar esa información, ver qué es lo más urgente para poder hacer un plan de acción, ¿sí?, poder actuar. Bien, del lado de la policía y la justicia se debe recolectar todo tipo de información útil para poder facilitar la obtención de prueba, ¿no?, en el caso que después se pase a una determinada etapa que es lo procesal, tomando en cuenta la complejidad del poder. Bien, al encontrarse con un hecho vinculado con una organización de un crimen internacional o transnacional, en este caso, ¿no?, cuando decíamos que hablamos del tráfico, que puede darse, ¿sí? Comprobar también la edad de la víctima, en el caso de que sea menor de edad, se debe tomar las medidas pertinentes. Cuando la persona que recibe la denuncia, es importante que pueda hacer las siguientes preguntas. Que estas preguntas van a estar dirigidas a comprobar las conductas que tipifican el delito de trata. Por ejemplo, captar a persona, transportar persona. En el caso que el denunciante es mayor de edad, preguntar si esas conductas se realizaron en determinadas circunstancias, como las amenazas, uso de fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder. Bien, después vamos a tener
la guía de intervención psicosocial para la asistencia directa con personas de trata, con personas víctimas de trata, donde la dinámica de la trata y los tratantes, por lo cual se consideran tratantes quienes se dedican a la captación, el transporte de personas, quienes ejerzan control sobre la misma, de la trata, quienes trasladen y mantengan en situación de explotación, ¿sí? Quienes participan de los delitos, quienes obtengan un lucro, ¿sí? Directo o indirecto de la trata, en este caso, ¿no? Entonces es importante, los tratantes van a ser aquellos, ¿no? Que trasladan, que hacen el transporte, que captan a las víctimas, aquellos que lo tienen mediante lo que es la explotación, que puede ser laboral, sexual, ¿sí? Quienes participen de todo tipo de delito, ¿no? En este caso la trata, y que además obtienen también una ganancia explotando a la persona, ¿sí? En este caso, no, aquellos que van a ir facilitando aquella red, todos obtienen un lucro, ¿sí? Que puede ser directo o indirecto, ¿no? Donde hay intermediarios, donde hay reclutadores, donde hay prestamistas, falsificadores, receptores, recolectores, administradores, ¿sí? Vigilantes, dueños de viaje. Entonces, fundamental, todos van a estar ahí en los delitos convexos. Bien. Vamos a tener la identificación de la organización funcional básica en las redes tratantes, donde tenemos los reclutadores. Son aquellas personas que tienen el contacto con la víctima, es una actividad predominante por mujeres. Son llamados también buscadores, promotores, enganchadores. Prestamistas. Son los encargados de prestar el dinero para el viaje, ¿no? Bajo la garantía de hipoteca o letra de cambio. En algunos casos están fuera de lo que es la red, aunque sospechan del delito. Algunos de estos son los encargados de intimidar a la víctima para que siga pagando. Los falsificadores son aquellos que falsifican los documentos, como los pasaportes, acta de nacimiento, las constancias bancarias. Generalmente quien hace el contacto con este eslabón es el intermediario. Los intermediarios son personas, ¿sí? Que realizan los trámites de viaje y los requisitos migratorios. En algunos casos viajan con las víctimas y en otros casos hacen de reclutadores también, ¿sí? Los receptores son aquellos que trasladan a las víctimas hacia el lugar donde van a ser explotados. En algunos casos son del país de origen y se han nacionalizado en el país destino. Entonces, son los que se encargan de trasladar a la víctima a los lugares donde van a ser explotados, por ejemplo, en una fábrica, en un burdel, ¿sí? Los recolectores son los encargados de recolectar el producto de la explotación, ¿sí? Recibe la víctima, es como un pasamano que se da. Administradores son aquellos que se encargan de la rentabilidad obtenida por la explotación de la víctima, ¿sí? El dinero, ¿sí? Y que la producción de la actividad vaya avanzando. En algunas ocasiones en recolectores y administradores son la misma persona, ¿sí? Los vigilantes son los encargados de la movilidad de la víctima, ¿sí? Esta actividad depende del tipo de la red, el lugar del destino y el tipo de explotación, ¿sí? Entonces vigila siempre cómo se va moviendo la víctima. En el caso puede ser laboral, puede ser explotación sexual. Dueños del viaje. Son los encargados, ¿sí? Que benefician directamente, son aquellos que se van a beneficiar directamente de la explotación de la víctima. Entonces, puede encontrarse tanto en el lugar de origen como destino. Puede ser un dueño de un burdel, un dueño de una fábrica, ¿sí? En algunos casos nunca se los conoce y operan en la clandestinidad, ¿sí? Eso es más o menos para que se pueda entender.